La OTAN ya no aguanta, ya necesitan una tercera guerra mundial. Los países que conforman este grupo militar están desesperados porque sus economías se encuentran muy lastimadas y necesitan entrar en una economía de guerra, una en la cual puedan empezar a impulsar, en este caso, lo que sería el comercio en armas, movilizar a sus tropas, imprimir dinero, en fin, todo lo que se utiliza en una guerra. Ya sea que pierdan o no, lo importante es impulsar la economía a como dé lugar. Francia empieza a desesperarse. Entre los bloqueos, entre las manifestaciones, entre los ciudadanos que ya están completamente hartos de Emmanuel Macron, empieza a surgir este pequeño problema. Francia quiere movilizar sus tropas. Incluso ya estarían preparando sus fuerzas para un despliegue directo en Ucrania. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia reveló precisamente los planes que ya existen en Francia. París presuntamente estaría preparándose para enviar hasta 2,000 soldados a Ucrania, con la única intención de estallar el conflicto. Saben que es un error, pero finalmente ellos se alimentan de un conflicto armado. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que no puede excluir la posibilidad de que se envíen soldados occidentales para ayudar a Kiev en su lucha contra Moscú. Calificó a Rusia de adversario y negó que París estuviera librando la guerra contra ella, pero ya están listos para enviar las tropas. Un poco contraproducente, ¿no? Pero precisamente este fin de semana, después de que se impulsara esta idea de que la OTAN llevara a sus tropas cada vez más cerca de Rusia, lo platicábamos en un video anterior precisamente en Rumanía, donde ya están instalando la que sería la base militar de la OTAN más grande, precisamente teniendo a 10,000 soldados de la OTAN ya instalados en Rumanía para que en el momento en el que le digan vamos de una vez ya al conflicto, estén listos. El problema es que saben, o bueno, ya lo descubrieron precisamente porque China les informó que si llegan a atacar a Rusia, que si llegan a enviar sus tropas a Ucrania y que de esto surja una tercera guerra mundial, China estaría del lado de Rusia. Finalmente, Biden lo logró. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, todos ellos finalmente lograron lo que jamás se imaginaron: unir a Rusia y a China contra ellos. Y finalmente, el que parece que podría ganar sería precisamente ese grupo, el de Rusia, el de China. Podríamos sumar a Corea del Norte, Irán, países que finalmente están muy fuertemente armados, a pesar de la intención de Estados Unidos de generar pequeños conflictos para desestabilizar estos países. Por eso quería el conflicto entre China y Taiwán, para hacerle un pequeño golpe, lastimar, por así decirlo, los equipos militares de China, que se desgastaran. Lo mismo está pasando con Ucrania y Rusia. Quiere precisamente la OTAN que Rusia gaste sus municiones, sus tanques, todo lo que tengan, para que en el momento en el que la OTAN diga creo que ya es hora de que entremos de lleno al conflicto, sea contra una Rusia desgastada, una Rusia cansada, que ya no tenga tantas armas, tantas municiones. Con lo que no contaban era que, en este caso, el presidente ruso Vladimir Putin iba a impulsar la creación de armamentos, de tanques, de municiones. Rusia no se ha detenido. La Unión Europea y Estados Unidos tienen problemas económicos y no pueden dedicarse únicamente a fabricar armas, porque tienen que hacerle frente a la crisis económica que están tratando. Bueno, ni siquiera están intentando hacerle frente a esa crisis precisamente impulsando la creación de armas, pero aún así, entre todos estos países sería muy difícil lograr alcanzar toda la maquinaria que ha creado precisamente el presidente ruso para enfrentarse a una situación como la que estamos viendo hoy en día. Putin sabía
A diferencia de estos países de la Unión Europea, de la OTAN, Rusia sabía que la intención era crecer el conflicto y desarrollar un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Putin no nació ayer. Putin es un exmiembro de la KGB. Putin sabía y ya había armado la estrategia para prepararse para este conflicto. Parece que la OTAN jugó un poco mal sus cartas. Pensaron que iban a lograr doblegar a Putin. No hemos visto esto hasta la fecha. Y quizás la situación, en el dado caso de que se realice un conflicto, no sea favorable para la OTAN. El problema es, por supuesto, que se verían muchas personas afectadas, cientos de vidas perdidas, pero no vemos a Rusia impulsando el conflicto. Quienes están movilizando sus tropas son los de la OTAN. Quienes están empujando a Rusia al conflicto son los miembros de la OTAN. Más adelante, cuando se cuente esta historia, afortunadamente hay canales de YouTube, hay en este caso diferentes medios de comunicación a través de las redes sociales, sobre todo en X, que estamos tratando de que no se eliminen las pruebas de que fue precisamente la OTAN la que impulsó el conflicto, no Rusia. El ejército y los altos funcionarios rusos han señalado repetidamente la presencia de mercenarios franceses, que ya están luchando en Kiev en el terreno. También se han encontrado de Polonia, también se han encontrado algunos del Reino Unido, algunos de Alemania, pero los últimos que perdieron la vida, de hecho, en esta situación, fueron precisamente franceses. Casi estalla un conflicto entre ellos, pero llegaron a Ucrania como mercenarios. No llegaron a Ucrania como representantes de Francia, porque finalmente eso habría generado que el conflicto se incrementara desde hace varios meses. Y sería precisamente la OTAN, o en este caso Francia, el único responsable, porque habría enviado sus tropas, que es lo que quiere hacer hoy Emmanuel Macron, al frente de la batalla, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Y se supone que la ayuda que está entregando, o que habría estado entregando la OTAN durante todo este tiempo, era en forma de defensa, para defender al país de un ataque de Rusia. Nada más. Pero se tomaron ciertos privilegios por ser la OTAN, por ser Francia, por ser Estados Unidos, y aún así, esta situación obviamente sí ha generado tensión, pero también ha demostrado que no importa que sean mercenarios de Francia, de Alemania, del Reino Unido, del propio Estados Unidos, la situación sigue siendo la misma. Rusia avanza y ellos tienen que retroceder, tienen que hacerlo, porque no tienen armas, no tienen tanques, no tienen municiones. El apoyo que se supone les entregan estos países a Ucrania para que se defiendan los soldados jamás llega. A mediados de enero vimos cómo el Ministerio de Defensa ruso dijo que más de 60 extranjeros, en su mayoría franceses, habían perdido la vida en un ataque de alta precisión contra un punto de reunión temporal de combatientes extranjeros. Independientemente del país que sea, ellos se encontraban en la zona de conflicto. Rusia no los fue a buscar a Francia. Rusia no los fue a buscar a otro país. Ellos se encontraban en Ucrania preparándose para atacar a los rusos. En un comunicado que se realizó ayer precisamente, el jefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas reveló que las Fuerzas Armadas francesas estaban preocupadas por el creciente número de ciudadanos franceses que mueren en Ucrania. Pero nuevamente, este número de víctimas no es culpa de Vladimir Putin. Son ellos quienes tomaron la decisión de ir y por eso son catalogados como mercenarios, porque no llegaron representando a Francia. Llegaron, digamos que, dando el apoyo a Zelensky, a Ucrania, pero lo hicieron de cuenta propia. Como pasó con el grupo militar Wagner, ellos entraron a ayudar a Rusia,
les ayudaron precisamente a tomar el control de ciertas regiones muy importantes para Moscú y que eran de total vitalidad para Ucrania. Uno de los principales fue precisamente Artyomovsk, mejor conocido como Bakhmut. Prácticamente en esta zona del conflicto, en Bakhmut, fue donde Zelensky lo perdió absolutamente todo. Se enfocó tanto en esta zona, en Bakhmut, en no perderla, que lo que sí perdió fueron municiones, tanques y sobre todo soldados. Cuando quiso realizar su contraofensiva en junio pasado, en verano pasado, ya no tenían armas, ya no tenían municiones y mucho menos soldados. Precisamente el Ministerio de Defensa ruso señalaba que tan solo en la contraofensiva que realizó Zelensky el verano pasado y hasta casi finales de noviembre, cuando ya definitivamente Valery Zaluzny, el ex jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo que ya no podían avanzar, que ya no tenían armas, no tenían municiones, no tenían ni siquiera soldados. La mayoría de los soldados habrían perdido la vida precisamente en esta contraofensiva porque no estaban preparados para hacerla. Y durante la misma fue precisamente que se encontró que había mercenarios no solo de Francia y de Alemania o de la Unión Europea, incluso hubo algunos de Colombia que estaban informando, precisamente dando entrevistas, de que incluso los militares ucranianos los trataban mal, como si ellos fueran más que los mercenarios colombianos que llegaron a ayudarlos, que no tenían municiones, que no tenían armas, que no les entregaban el apoyo. Y ellos obviamente así no pueden trabajar. Aunado a que los que les prometieron que les iban a pagar, jamás se vio. Por eso muchos de estos llamados mercenarios se fueron y dejaron de brindar el apoyo. El nivel de víctimas presuntamente ha superado un umbral psicológico e incluso podría desencadenar protestas. El comunicado señaló que el gobierno de Emmanuel Macron estaba ocultando esta información de cuántos ciudadanos franceses realmente habrían perdido la vida en este conflicto. También se señaló que Macron estaba retrasando el momento en el que tendría que revelar los detalles de los mercenarios franceses que habrían perdido la vida en Ucrania para poder primero motivar a sus ciudadanos a que se unan al combate contra Rusia. El jefe del servicio de inteligencia de Moscú reveló que el ejército francés está preocupado por estos planes del gobierno de enviar al contingente a Ucrania. Consideran que es una operación que sería muy difícil de llevar a cabo sin que Rusia se diera cuenta. Eso es más allá de lo obvio. Los soldados franceses, de hecho, se convertirían en un objetivo prioritario, legítimo, para los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Eso es algo que tienen que tener en consideración si quieren lanzarse a la jugada de Emmanuel Macron. Macron quedó en ridículo cuando no recibió el apoyo del resto de los miembros de la Unión Europea, de la OTAN, cuando surgió su idea de enviar tropas. Entonces, hoy está desesperado y trata de quedar bien frente al resto de los ciudadanos franceses y al resto de los miembros de la OTAN para ver si alguien desea apoyarlo. Hay que tener en consideración que se van a convertir en objetivos legítimos y prioritarios en el momento en el que pongan un pie en Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.